Buen día a todos. En este video voy a resolver el siguiente ejercicio. Nos dice lo siguiente: sea f una función que va de un intervalo cerrado a coma b hacia otro intervalo cerrado que sería desde menos e al cuadrado hasta menos 1, ¿no? Dice con regla de correspondencia f de x igual a c menos e a la 2x. Nos están diciendo determine a, b y c si f es sobreyectiva y b menos a es igual a 1, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si f es sobreyectiva, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver, vamos a colocar acá. Si f es sobreyectiva, entonces f, cuando nosotros evaluamos, cuando nosotros tenemos la imagen de todo el intervalo vía la función, lo que vamos a obtener es todo el intervalo que nos da como conjunto de llegada, ¿no es cierto? Eso sería que eso es lo que nos indica al ser sobreyectiva, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué vamos a usar este hecho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto que estoy escribiendo acá? Voy a colocarlo por acá. Esto es el conjunto de todos los f de x, ¿no? Tales que x está en el intervalo a, b, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que f de x está en este intervalo, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tratar de ver por nuestra cuenta entre qué valores está f de x, sabiendo que x está entre a y b, ¿no? O sea, sabiendo que tenemos algo como esto, ¿no? Vamos a colocar por acá así. Nosotros vamos a teniendo en cuenta esto, lo que voy a hacer es verificar entre qué expresiones está justamente f de x, ¿no? Una vez que obtenga acá las expresiones que serían los extremos que aparecen en esta desigualdad, entonces por ejemplo acá esto sería, para nosotros sería menos c al cuadrado y esto sería igual a menos 1, y a partir de ahí vamos a formar ecuaciones de modo que podamos encontrar los valores de a, b y c, ¿no? Entonces en eso consiste lo que voy a hacer en este ejercicio, ¿no? Ahora supongamos, vamos a suponer que voy a colocar por acá supongamos, ¿no? O supongamos que x está entre a y b, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver entre qué valores está f de x, ¿no? Entonces si x está entre a y b, recordemos que la función y igual a e a la x es una función creciente, de hecho es estrictamente creciente, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué digo eso, no? Vamos a ir formando toda esta expresión, ¿no? Con esa idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, no? Decimos como y igual a e a la x es una función creciente, de hecho es estrictamente creciente, entonces vamos a tener lo siguiente, que e elevado a la a es menor o igual que e a la x, y eso es menor o igual que e elevado a la b, ¿no es cierto? O sea, cuando una función es creciente, bueno, en este caso es estrictamente creciente, una desigualdad de este tipo se mantiene cuando le aplicamos la función, ¿no es cierto?, a cada uno de los términos de la desigualdad. Entonces eso es lo que está ocurriendo acá, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Nosotros no nos interesa e a la x, sino queremos e a la 2x, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Cada una de estas expresiones que están en la desigualdad son mayores o iguales que 0, ¿no es cierto? Siendo mayores o iguales que 0, entonces yo podría elevar al cuadrado
cada una de las expresiones, ¿no? Y la desigualdad se mantendría, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar acá luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Sería e elevado a la... Cuando nosotros elevamos al cuadrado acá, tendríamos simplemente e a la 2a menor o igual que e a la 2x, y así, ¿no? Menor o igual que e a la 2b, ¿no es cierto? Ahí está. Nosotros necesitamos que aparezca este signo negativo acá, ¿no es cierto? Entonces habría que multiplicar a toda la desigualdad. Vamos a llamarle, pongámosle acá 1, ¿no? Si nosotros a 1 a toda la desigualdad multiplicamos, a cada miembro de la desigualdad lo multiplicamos por menos 1, entonces el sentido de la desigualdad se va a invertir, ¿no es cierto? Entonces si yo hago así, por ejemplo, para indicar eso, menos 1 multiplica a todos los términos de la desigualdad, y eso lo que nos va a dar es lo siguiente. Vamos a tener menos e a la 2a mayor o igual que menos e a la 2x mayor o igual que menos e a la 2b, ¿no es cierto? Ahora yo necesito que aparezca el c para formar la función, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Si le sumamos una constante, la misma constante a cada miembro de la desigualdad se va a mantener, ¿no es cierto? O sea, yo podría agregarle acá una constante, sumarle c y no pasa nada, ¿no es cierto? Tendríamos que se tiene esa desigualdad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá después? Entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener que esto es c menos e a la 2a mayor o igual que... Ahora, ¿qué está ocurriendo acá? Vamos a ver que c menos e a la 2x es justamente f de x, ¿no es cierto? Entonces es lo que vamos a colocar por acá. Eso sería f de x, y acá sería mayor o igual que c menos e a la 2b, ¿no es cierto? Bien, ahora, ¿qué significa eso? Que vamos a reescribir esto de este modo, no vamos a reescribir esto invirtiendo las desigualdades, ¿no? Para tener más o menos lo que tendríamos sería esto, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué más? Tenemos que f de x está entre menos e al cuadrado y menos 1, ¿no es cierto? Siendo f sobreyectiva, quiere decir que toma los valores extremos también, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar por acá que todo esto sería menos e al cuadrado y todo esto igual a menos 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros, no? Vamos a ir avanzando por acá. Ahí, ¿no? Vamos a colocar acá. Tendríamos dos ecuaciones hasta ahí, ¿no? Sería c por e a la 2b igual a menos e al cuadrado. Y tenemos que c menos e a la 2a es igual a menos 1, ¿no es cierto? ¿Qué más? Ahora noten lo siguiente, ¿no? Recuerden que por dato nosotros tenemos que b menos a es igual a 1, ¿no es cierto? Entonces, como b menos a es igual a 1, vamos a colocar por acá. Acá sería asterisco, pongámosle, ¿no? Si nosotros sustituimos, por ejemplo, asterisco, vamos a enumerar acá, por ejemplo, ya habíamos puesto 1 por ahí, acá vamos a tener 2, ¿no?
acá vamos a tener 3, ¿no? Vamos a decir de acá sería de asterisco, que es lo que tenemos, ¿no? De asterisco lo que tenemos es que b menos a era igual a 1, o sea, b puede ser igual a más 1, ¿no es cierto? Entonces eso llamémosle 4, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces si nosotros reemplazamos 4 en 2, ¿qué es lo que vamos a tener, no? La ecuación A4 la reemplazamos en la ecuación 2, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar c menos e elevado a la 2, b, pero b es a más 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a colocar a más 1 por acá, y eso es igual a menos e al cuadrado, ¿no es cierto? Ahí está. Podemos nosotros entonces llamarle esto 5. Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir teniendo ahí, no? Podemos entonces restar, ¿no? Podemos restar, pongamos acá, vamos a restar para eliminar el c que está estorbando, digamos, en la ecuación 5 y en la ecuación 3. Vamos a restar 5 menos 3, y del lado izquierdo, ¿qué vamos a tener, no? Si restamos 5 menos 3, que es la ecuación 5 menos la ecuación 3, lo que vamos a tener que va a ser, ¿no? Sería c menos c se va a cancelar, y acá nos va a quedar e a la 2a menos e a la 2a más 2, así sería, ¿no es cierto? Vamos a hacer la operación acá, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Esto va a ser 1 menos e al cuadrado, ¿no es cierto? Estoy acomodando nada más los términos, ¿no es cierto? ¿Qué más vamos a tener? Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Sería e al cuadrado, e a la 2a menos, vamos a transformar esto, vamos a reescribir esto, mejor dicho, sería e a la 2a multiplicado por e al cuadrado, ¿no es cierto? Es justamente esto que está apareciendo acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué más? Esto es igual a 1 menos e al cuadrado. Entonces, da la casualidad que acá aparece e a la 2a y e a la 2a por acá. Entonces vamos a factorizar ese e a la 2a que aparece al lado izquierdo. Entonces va a ser e a la 2a que multiplica a 1 menos, acá lo que me va a quedar va a ser e al cuadrado, y esto va a ser 1 menos e al cuadrado. Como e al cuadrado es diferente de 1, entonces esto 1 menos e al cuadrado sería diferente de 0. Entonces podemos simplificarlo, ¿no es cierto? Entonces vamos a simplificar este 1 menos e al cuadrado con este 1 menos e al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener finalmente, no? Finalmente lo que vamos a tener va a ser e a la 2a, eso va a ser igual a 1, ¿no es cierto? Entonces este 1 puede ser visto como e a la 0, ¿no es cierto? Ahora, como la función exponencial, ¿no? Y igual a e a la x es, digamos, es inyectiva, entonces nosotros podemos deducir que acá que 2a tendría que ser necesariamente 0, ¿no? Por lo tanto, a partir de acá nosotros decimos que a tendría que ser 0, ¿no es cierto? Y si a es 0, vamos a colocar acá 6, ¿no? Si a es 0, entonces ¿qué vamos a tener, no? Vamos a colocar acá 6 en la ecuación 4, que nos va a dar, el valor de b sería igual a 1, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué más tenemos entonces? Nos faltaría encontrar el valor de c, ¿no es cierto? Eso lo podemos encontrar a partir de 6 evaluamos 6 en 3, puede ser, o 6 en 2, ¿no es cierto? Vamos a colocar acá 6 la ecuación 6 en 3
¿cómo sería? Bueno, era 6 en 3 o 7 en 2, ¿no es cierto? Eso hay que corregir. Pero bueno, si reemplazamos el valor de A en la ecuación 3, ¿qué tendríamos? C menos E elevado a la 0, porque A es 0, ¿no es cierto? 2A sería 0 también, entonces eso es igual a menos 1. ¿Qué quiere decir? E a la 0 es 1. Acá tendríamos entonces C menos 1 igual a menos 1. Entonces lo que vamos a tener es que C es igual a 0, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Por qué? Porque podemos cancelar este menos 1 con este menos 1, ¿no es cierto? Y bien, entonces ya tendríamos a partir de los resultados dados en 6, 7 y 8 nos da justamente los valores para A, B y C, ¿no es cierto? Bien, entonces con esto terminaríamos este ejercicio, ¿sí? Estaríamos encontrando justamente lo que se pedía, ¿no? Y vamos a continuar entonces en el siguiente video.